Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un saludo a todos en esta nueva edición de Fica Café. Hoy vamos a hablar de la comunicación en el entorno digital. Vamos a hablar de páginas web, de redes sociales, de nuevas plataformas y de todo aquello que es en la actualidad el escenario más inmediato y viral de la información. Nos preguntaremos cómo influye y qué importancia tiene la comunicación digital en el entorno corporativo de las compañías para su reputación y para su desarrollo de negocio. Y lo haremos de la mano de nuestros directores del área digital de la consultora, de CREAP. Vamos a hablar de nuestra propia realidad. Lo haremos con Manu Sánchez y con Cecilio Prado. Y después conectaremos con Barcelona para hablar también con el director del área digital de CREAP en esa capital, en la capital catalana, Oriol Martí. Manu Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas de charlar un ratito. Pues vamos a hablar, a echar aquí un rato hablando de lo digital. Cecilio Prado, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Igual que Manu, con muchas ganas de hablar. Bueno, de explicar lo que hacéis. Eso es. En primer lugar, se preguntará a la gente, ¿cómo tenéis organizado en CREAP el área digital? ¿Cuánta gente, qué equipo, qué perfiles? Bueno, pues somos más de 25 consultores que realmente yo diría que ofrecemos un poco todo el abanico de servicios que puede necesitar un cliente en la esfera de la comunicación digital. Hay desde perfiles más técnicos que a lo mejor pueden encargarse del desarrollo de páginas web, campañas de SEO-SEM, en buscadores, posicionamiento, pero luego tenemos un grueso del equipo que sí que hay más gente especializada en todo lo que sería el tema de contenidos, comunicación digital, la estrategia del posicionamiento de las compañías. Ahí la verdad que... Y bueno, también perfiles más centrados en temas tanto de diseño como audiovisuales, temas más creativos, también pues para todos los formatos que piden ahora y que demandan los medios y las plataformas digitales. Claro, yo tengo la sensación de que la comunicación hoy en día o es digital o no es. Es decir, que al final estamos en un entorno completamente digitalizado, por tanto es muy importante todo lo que tiene que ver con el offline, pero el online es fundamental también. Además, colaborar, digamos, con los compañeros, con los equipos que están trabajando en la comunicación, digamos, tradicional de medios escritos, de radio y televisión. Y eso es una ventaja que ofrece una consultora como CREAP, ¿no? Un trabajo conjunto. Justo. Y no diría ni siquiera colaborar, es trabajar juntos. O sea, va un paso más allá de colaborar. Que al final, equipos multidisciplinares. Exactamente. Es, oye, hay una necesidad y vamos a ver de qué manera la abordamos, tanto con los medios propios, medios ganados, etcétera, trabajarlo en conjunto. Porque, como bien dices, lo digital ya no es un extra, es un must que tiene que ser. Si no apareces en los entornos digitales, no existes. Sí, yo diría que el cliente percibe que hay un único equipo, trabaja con CREAP, pero luego es cierto que hay diferentes especialidades. Bueno, pues porque cada uno tenemos nuestro background y conocimientos más técnicos, pero al final es comunicación, como bien decías, Antonio. Y ahí da lo mismo casi offline que online, que lo que queramos poner. ¿Qué es lo que piden los clientes cuando se dirigen a vosotros, cuando quiero una campaña de comunicación digital, o quiero que llevéis mis redes sociales, o que llevéis mi página web, o que me asesoréis? ¿Qué es lo que suelen pedir? Bueno, pues yo creo que muchos clientes o compañías lo que piden es, bueno, pues tener en el ámbito online un poco quizá la reputación que pueden llegar a tener en el ámbito offline, porque a veces, bueno, pues no han llegado a aterrizar en ese ámbito, y al final lo que se hace pues es una estrategia, como bien decíamos, paralela con lo que se ha hecho, pero cómo vemos cómo aterrizar toda esa estrategia. La reputación es fundamental y al final se dirime en este momento en las redes sociales. Luego hablaremos de ellas. Bueno, no solo en las redes sociales. Al final, cualquier persona, cuando vas a trabajar con una empresa, vas a contratar algo, ¿qué es lo que haces? Acudes a Google y vas a buscar qué es lo que aparece. Sí. La huella digital ahí es fundamental. Esto es cómo aparece, tanto sus canales propios, que hablaremos del tema web, pero ya no solo la web, qué dicen otros de ti, que es donde coordinamos también mucho, oye, con la parte más de comunicación, con medios, y tus redes sociales que posicionan muy bien. Al final también son una carta de presentación. Uno de los temas que ahora mismo también se habla mucho, el tema, por ejemplo, de, oye, pues el tema de la marca empleadora. La marca empleadora, el primer paso de la marca empleadora es Google, y es que acude la gente a buscar y qué es lo que aparece. Y ahí también, pues, oye, trabajamos mucho en
que lo que aparezca, pues oye, represente la realidad de la compañía, con las cosas positivas, etcétera. Habláis de la huella digital. Siempre pensamos que lo que se publica en un diario, pues ahí queda para siempre. Y es verdad, pero un ejemplar de cualquier periódico de hace 4 o 5 años, por ejemplo, pues ya puede estar un poco amarillento, ¿no? Ya las páginas igual se resienten del paso del tiempo. Sin embargo, la huella digital permanece para siempre, por eso es tan importante. Sí, ahí la verdad que, como bien decía Manu, bueno, pues estamos especializados, yo creo, en crear una huella positiva, incluso a veces que no es tan positiva, pues revertirla. Lo hacemos a través de, bueno, pues estrategias de contenido, poner en valor los atributos de la empresa. Bueno, pues aquí trabajamos con todo tipo de compañías y como bien decía Manuel, todo lo que aparece en Google, ya no solo en Google, voy a redes sociales, hay gente que ya ni se va a un buscador, busca en redes sociales, pues todo es importante. Entonces, bueno, pues tenemos en cuenta todas esas aristas y trabajamos una estrategia para que tenga un buen posicionamiento. Oye, explícanos qué es eso del algoritmo de Google, cuando dice, no, para la reputación, y ahora hablaremos justamente de la imagen de las compañías en la sociedad, pero el algoritmo de Google, que esto se cita siempre, ¿no? Vamos a ir un paso antes. No solo el algoritmo de Google, son los algoritmos, al final son quienes deciden qué contenido nos aparece, que además son altamente personalizados. Entonces, lo que a ti te aparece cuando entras en LinkedIn, cuando entras en Twitter, cuando entras en Facebook, o incluso cuando tú buscas en Google, es distinto. Entonces, al final, estos algoritmos son también, pues, la manera en la que muestran el contenido. Son fórmulas secretas, más secretas que la fórmula de la Coca-Cola. O sea, al final nadie sabe cuál es exactamente ese algoritmo, pero bueno, sí que sabemos que haciendo ciertas cosas suceden otras cosas. Entonces, bueno, ahí también la parte más, por ejemplo, para Google, con la parte de SEO, de posicionamiento, pues trabajamos también en ello. Si no tenemos la fórmula de la Coca-Cola, pero sí que sabemos cómo influir en ello. Pero ese algoritmo va cambiando además, ¿no? Sí. Con el paso del tiempo. Hay actualizaciones constantes, por lo tanto, aquí no dejamos de aprender ni un solo día, somos como los médicos que estamos en constante investigación, pero como decía Manu, bueno, sabemos algunos ingredientes de la receta y si mañana la receta cambia, pues lo que tratamos es a base de investigaciones, pues tratar de averiguar más ingredientes. ¿Qué tipo de clientes tenéis en el área digital de CREA? Pues creo que tenemos un abanico bastante amplio, o sea, no podría decir, oye, son de un sector, son tal, trabajamos un abanico amplio, casi siempre con una perspectiva más corporativa, reputacional, pero bueno, desde sectores como energía, educación, salud, trabajamos un poco en todos los ámbitos. Construcción, infraestructura, ámbito financiero, sí. gestoras. Incluso con algunas marcas de gran consumo, o sea, al final ahí trabajamos todo el abanico. Pero, por ejemplo, sí que vemos que hay algunos denominadores comunes a día de hoy. Temas como, por ejemplo, la sostenibilidad. Casi todas las marcas tienen un foco en ello y creo que también ahí los canales digitales para transmitir los compromisos y las acciones que hacen las compañías es importante. Ahí sí que vemos, por ejemplo, que hay algo que es bastante común. Y luego es muy importante también entender al cliente, es decir, el ámbito, el sector, la realidad de ese cliente. No se trata de prêt-à-porter, sino que son trajes a medida lo que hay que hacer en cada caso, ¿no? Totalmente. Aquí lo primero, cuando nos recibimos un briefing de un cliente, lo primero que hacemos es profundizar tanto en el cliente como en el sector. Es cierto que hemos hablado de muchos sectores, pero es que cada uno es un mundo, tiene sus propios riesgos y al final te tienes que meter dentro de cada uno. Por suerte aquí, como trabajamos, diría, con prácticamente todos, es raro con el que no trabajamos, ya tenemos una experiencia previa y eso nos ayuda a acertar bastante las estrategias que estamos realizando. Y bueno, y también aprendemos mucho. O sea, sí, aprendemos cada día, eso sí. Aprendemos de industria aeroespacial, otro día aprendemos de un tema energético, o sea que es también un constante aprendizaje, porque al final creo que es importante también medir bien el pulso de dónde están las conversaciones para luego poder unirte a ellas. Ahí quería yo lo de las conversaciones, ¿no? Vamos a analizar la conversación que hay sobre mi empresa, sobre mi sector, sobre un problema que tengo en este momento. Eso es muy importante. Monitorizar, digamos, permanentemente lo que se está dirimiendo en las redes con respecto a cualquier marca, cualquier compañía, cualquier colectivo. Sí, ahora mismo, bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos constantes focus group en redes sociales. Hace años tenías que llamar a un grupo de personas, meterlos en una sala con espejos o con una cámara y decir, ¿qué dirán? Ahora está en Twitter o está en Facebook o está en Instagram. Tenemos herramientas, bueno, pues muy específicas para monitorizar estos tipos de conversación, si el sentimiento es positivo, negativo, incluso poner alertas, porque
porque hay veces que la conversación va bien hasta que en un momento empieza a girar, y yo creo que es importante ahí pues poner sistemas de alarma para poder adelantarse y poner todo para tener una estrategia de comunicación de crisis si llega. Y eso se monitoriza en tiempo real. Constantemente en tiempo real, eso no cierra 24/7, como los 7-Eleven. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Días de fiesta. Y ahí, según un poco la necesidad del cliente. Hay clientes, que quieren informes a lo mejor, para saber qué dicen de su empresa. Hay en algunos casos que son informes más de crisis, porque hay alguna situación complicada que hace falta, detectar qué está sucediendo en cada momento. Entonces ahí ofrecemos también todas las soluciones. Justo, incluso también no solamente dentro del ámbito de la comunicación, también a nivel de inteligencia le viene muy bien a las compañías. Oye, pues trabajo sobre un sector, quiero saber qué se está hablando sobre ese sector, pues en temas muy variopintos. Por ejemplo, hace poco en las pasadas elecciones de Colombia hemos trabajado con el equipo de Colombia en un informe de qué están hablando los candidatos, qué se habla sobre los candidatos, para también ver un poco el clima incluso político, que también nos sirven estas herramientas y tienen un valor también ahí muy, muy interesante. Incluso en estos informes, luego ya cuando nos metemos a ciertos niveles de política e influencia, es muy interesante ver cómo están relacionados ciertos grupos de interés, que eso también es de mucho valor para las compañías. Quizá hay grupos de influencia que a una compañía le interesa ver con quién están relacionados, pues a veces es de gran valor, porque quizá con quién esté relacionado te está diciendo mucho y quién puede aparecer en un futuro. Hay muchas conversaciones inducidas. Sí. ¿Cómo se lidia con los haters, dicho de otra manera, con los odiadores? Yo diría que la gran mayoría son inducidas, hay mucha campaña generada y más en sectores concretos. Se nota claramente. Se nota claramente. Hay ahora mismo, yo creo desde que apareció Telegram, incluso hay aparatos en Telegram, grandes grupos que dicen, oye, a tal hora vamos a lanzar este hashtag, todos a publicar contenido y lo vamos a hacer trend topic. Y lo consiguen. Cuando vemos la gran mayoría de trend topics en contra de un partido político, detrás lo que hay son grupos de Telegram con un montón de activistas hablando y comentando ciertos temas críticos. Entonces, sí que hay muchas. Es cierto que hay otras que son fruto de una viralidad que empieza y no saben muchas veces cómo va a acabar. Bueno, vamos a explicar algunos conceptos, porque no todo el mundo que nos escucha en este momento está tan especializado como vosotros o como mucha gente que sí conoce perfectamente las redes sociales. Pero, por ejemplo, trending topic, que tú utilizabas ¿cómo lo podemos definir? Porque eso va cambiando a lo del día, que es el punto de la conversación que está acaparando toda la atención, ¿no? Sí, es el tema del día. Trending topic al final es lo que es tendencia, ¿qué significa? Significa que se ha hablado mucho sobre ese tema en un corto espacio de tiempo. Y es un término que aparece en Twitter, pero que al final muchas veces ya se ha llevado a otros ámbitos y ya, cuando hay un tema del día, incluso en el Congreso habla, oye, esto ha sido el trending topic del día. Somos trending topic, y eso se dice con mucha alegría. Hay que preguntar siempre, ¿a favor o en contra? Claro. ¿No? Sí, de hecho muchas veces, por deformación profesional también, cuando entras en Twitter y ves una marca en los trending topics, vas a ver qué es lo que ha pasado, claro. Porque, como bien dices, a veces, oye, pues es lanzar una campaña en positivo y otras veces es algo un poco no tan... Que más vale no ser trending topic, vamos. Exactamente. Sí, la mayoría de las veces yo diría que más vale no serlo, porque muchas veces va cargado con una mala intención. Bueno, hablamos de trending topic, los influencers. Bueno, los influencers son los líderes de opinión de toda la vida, pero ahora, pues están explotando... Con otro nombre. Con inglés, que es más, tiene un poco más de glamour, pero son líderes de opinión que están en redes sociales y están explotándolo. Antes, pues una marca de colonia, lo invento, llamaba a un cantante y ahora llama a una chica que tiene millones de followers porque sabe que cuando lo saque en su canal de Instagram van a multiplicarse las ventas. Oye, además siempre digo que el primer influencer fue Cristóbal Colón. Que no había Twitter entonces. No había Twitter, no, pero hace 530 años cogía a 80 personas, les dijo montados en un barco y imaginaos el poder de influencia. Al final simplemente es que a día de hoy los canales digitales han multiplicado este fenómeno de que la gente siga y poder influir en las personas. Creo que ahí también es importante, ya llevándonoslo al ámbito del día de hoy de la comunicación, trabajar bien esto, porque al final, bajo mi punto de vista, los influencers no pueden ser meros espacios publicitarios, sino que
tienen que realmente creerse el mensaje, tienen que trabajar muy de la mano de las marcas para hacer las cosas y al final que sean prescriptores porque primero se lo tienen que creer y no simplemente decir, oye, pues me estoy haciendo esto porque me han pagado. Entonces, creo que ahí también hay un valor diferencial en el de decir, no solamente es activo influencer, sino, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar una campaña, un concepto y trabajarlo bien, porque si no, no hay credibilidad, que es lo más importante. Sin duda. Bueno, más conceptos. Hay una campaña de SEO. De SEO. SEO, SEM, ¿no? La gente, bueno, vamos a distinguir entre SEO y SEM. Sí, que lo meten en el mismo saco. Sí, claro, y no es lo mismo, efectivamente. Yo pediría ahí hacer un poquito de pedagogía. ¿Qué es el SEO? ¿Qué es SEM? ¿Y cómo se trabaja? Pues son siglas, Search Engine Optimization. Al final es posicionamiento en Google. Está la parte orgánica, sería la gratis, que no es gratis porque hay gente trabajando para hacer, pero digamos que no pagas a Google. No estás pagando a alguien como para que optimice los diferentes resultados que tienes tú en tu web, en un blog, etcétera, y que aparezcan, bueno, pues cuando buscas determinadas palabras en la primera página del buscador. SEM, pues es eso, pero pagado, alterado. Todos nos habremos fijado, yo creo, en la parte de arriba de Google, cuando buscas algo que te pone anuncio, pues al final ahí lo que tienes que hacer es pujar por palabras determinadas. Por ejemplo, si mañana hay un partido de fútbol y quieres verlos, bueno, pues pones Real Madrid contra el Barcelona. Te van a salir varios resultados. Lo que están haciendo esas páginas web es pujar por la palabra Real Madrid contra el Barcelona. Como una subasta. Como una subasta. Entonces, no como una subasta. Una subasta. Es una subasta, porque además los precios no son fijos, son precios que van fluctuando. Curioso, ¿no? Todo sí, eso. Se llegan a pagar verdaderas barbaridades por un solo clic de un usuario, dependiendo la palabra. De hecho, una de las palabras que son más caras es cerrajero 24 horas. ¿Por qué? Claro. Porque claro, tú estás en la puerta de tu casa a las 2 de la mañana, el primer resultado que te salga le vas a llamar y vas a contratar porque no estás para hacer mucha investigación y eso siempre es como una curiosidad. Pero si hay otro que paga más por esa pues por palabra, eso se lo lleva. Justo, eso al final es. El que aparece primero es el que más paga. Se lo lleva, además eso va cambiando. O sea, no garantizas con la puja un tiempo, no. Simplemente... No. Apareces, de hecho, a lo mejor a ti, Antonio, te puedo aparecer yo si estoy pujando y a Manu le puede aparecer otro. Entonces, apareces en un momento determinado que el usuario hace clic y a lo mejor en el siguiente ya no estás apareciendo. Curioso, sin duda, ¿no? El mercado, es un mercado persa esto de las redes sociales. Literal. También. Bueno, herramientas. Todo profesional tiene sus herramientas, tiene sus aparatos. El aparataje, las herramientas, todo lo que tiene que ver con las máquinas, con los instrumentos, con los programas que utilizáis para detectar conversaciones, para identificar cualquier problema, para situar a una empresa en un momento determinado en una situación que nos interese. ¿Cuáles son? ¿Con qué herramientas contáis? Son muchas porque al final lo que hacemos es muy diferente. Entonces, como decíamos al principio, que damos un abanico de servicios muy completo, pues al final para hacer SEO SEM tenemos unas herramientas concretas que detectan palabras clave, que te dicen incluso la puja del momento, etcétera, si esas palabras clave las está buscando gente o no. Luego para el contenido de redes sociales tenemos otras, para publicar, para programar contenido, para generar informes, en Instagram cuánta gente ha visto un contenido, etcétera. Y luego para el tema de escucha de social listening, pues hay otras aparte. O sea, hay muchas, incluso para diseño hay otras más. Entonces, trabajamos con un universo de herramientas bastante completo y si mañana, esto además es un constante aprendizaje, que si mañana sale otra cosa, pues buscaremos la herramienta para... Porque también son cambiantes, entiendo, ¿no? Se van justo, las herramientas se van actualizando, van cambiando. De hecho, además, van de la mano, porque, por ejemplo, las herramientas que se centran más en las métricas, las plataformas cambian, con lo cual las plataformas se tienen que ir adaptando. Entonces es un constante aprendizaje, que es algo interesante del mundo digital. También, por ejemplo, utilizamos herramientas que a nivel conversacional creo que nos dan un valor añadido, que es a través de la inteligencia artificial capaz de aglutinar distintas conversaciones en torno a clúster, con lo cual no hace falta, si uno dice, oye, pues el Madrid o el equipo merengue, sepa que están hablando del mismo tema y poder saber por dónde van las tendencias de comunicación. Y eso también nos viene muy, muy, muy bien porque nos aporta mucho, y eso es a través también del análisis del lenguaje y de la inteligencia artificial. Yo, por añadir a todo esto de herramientas,
digo que están muy bien las herramientas, pero lo importante también es saber utilizarlas y hay que tener un know-how importante, porque puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no hay alguien detrás que sepa sacar el jugo a esa herramienta, es complicado. Aquí en CREAP, por suerte, tenemos a los mejores profesionales y sacamos lo mejor de todas ellas. Es como un Fórmula 1. Un Fórmula 1 hay que saberlo conducir. Hay que saberlo conducir, correcto. Si no te puedes tener problemas, te puedes estrellar, ¿no? Si no, exactamente. No dominas. Si yo os pido un dashboard para mi empresa, ¿qué me dais? Bueno, pues te damos un cuadro de mando que tenga los indicadores que pactemos un poco con el cliente, que sean de interés para ver la evolución de la estrategia, de comunicación o más allá. Aquí es cierto que cuando nosotros creamos un dashboard, a veces lo creamos solo del ámbito de la comunicación digital, a veces de todo el ámbito de la comunicación, incluso a veces de otras cosas. Entonces, eso es pues un trabajo de análisis junto al cliente para saber qué es lo que quiere medir y qué es lo que quiere ver, y en función de eso determinamos qué indicadores pueden interesarle. Sí, lo bueno también que trabajamos dashboard también en plataformas digitales, con lo cual están siempre accesibles, actualizados, con lo cual ya no tienes que irte a un PowerPoint, a un Excel, a ver qué me habían dicho el mes pasado, sino que, oye, quiero ver la foto y quiero saber qué ha pasado en las últimas 6 semanas. Eliges el periodo de tiempo y tienes la foto de esas 6 semanas, que eso también ayuda mucho también en facilitar, pues oye, sabemos que las compañías a veces, de repente, oye, pues la dirección te pide, oye, quiero saber qué ha pasado en los últimos 3 meses, y lo tienes accesible y en un momento. Tiene una extraordinaria utilidad para cualquier empresa, al final, ¿no? Eso es. Aquí lo que se está dirimiendo permanentemente es eso, la reputación, la imagen, y eso se traduce en dinero, en cuenta de resultados, porque claro, una crisis reputacional de una compañía le puede llevar a pérdidas muy abultadas, muy importantes. Sí, a veces siempre pensamos en la crisis como el daño inmediato. Creo que es un error, porque hablábamos antes de la huella digital, no solamente lo que pasa ahora, sino lo que permanece y lo que queda. No solamente apagar el fuego, que hay que hacerlo, pero luego también trabajar bien la recuperación, que en los temas también de reputación se suele olvidar, oye, cuando hay un issue, hay un problema, hay una crisis, atacamos el fuego, pero luego a veces lo dejamos ahí. No, creo que es un error. Hay que trabajarlo bien para, oye, volver a posicionar en positivo, prevenir que no suceda y, sobre todo, mantener siempre la escucha activa, escuchar qué está hablando, porque nos va a permitir, si la atajamos a tiempo, muchas veces crisis no puede no llegar a ser una crisis si la detectamos a tiempo, y para eso pues son necesarias las herramientas y las personas detrás de ellas. Cualquier decisión importante ahora mismo en la vida de una persona. ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Qué casa me voy a comprar? ¿Qué vehículo quiero alquilar o quiero adquirir? Al final te vas a Google y ahí es donde vas a encontrar casi todas las respuestas, ¿no? Por eso es tan importante el buscador. Sí, al final, y yo creo que es un acto, automático. Vamos a comer a tal restaurante. Voy a ver cómo está el restaurante. El hotel. Piso en la playa, pues todo lo buscamos en Google. Yo diría que incluso las generaciones más jóvenes ya no van ni a Google, directamente buscan en la red social, o sea que es tan importante casi posicionarte en la red social. Por eso, lo que decía Manu, que si hay una crisis o cualquier elemento negativo que pueda afectar a una compañía, es muy importante el pozo que deja. Ahí hay que tener una estrategia ongoing, que es lo que decimos, constante, de contenidos para que la reputación que tanto vale y que muchas veces ha costado durante años construirla, pues que una crisis no se haya por delante. Constantemente monitorizar, ver los resultados de Google, los resultados de redes sociales y estar atentos a ver qué se está diciendo de la marca. Sí, hablabas también de que hay veces que ya no se acude a Google, pero incluso a veces ya somos hasta más vagos y acudimos directamente a este medio que estamos utilizando ahora, a la voz. O sea, con Google Home, con Alexa, ya directamente decimos, oye, Google, ¿qué pasa con este tema? Entonces ahí sí que el posicionamiento, o sea, ahí sí que no hay posiciones, solo hay uno, solo gana uno. El primero. Y ese posicionamiento también en los temas de voz es algo que trabajamos, que es muy importante, y también pues como formato ahora mismo el audio, creo que está viviendo una, no sé si llamarlo segunda juventud o primera o como queráis, pero que también es muy a tener en cuenta, porque bueno, pues oye, se suceden algunos aspectos, como por ejemplo el multitasking, no hacemos una cosa a la vez, y hay otros temas, por ejemplo, el audiovisual está muy bien, pero no te permite hacer otra cosa, tienes que estar viendo y escuchando. El audio te permite estar escuchando y que tú estés corriendo, que estés en otros ámbitos. Por eso también, por ejemplo, el formato podcast, que trabajamos con compañías y tal, es interesante y creo que todavía queda mucho por hacer. Había quien decía que era una burbuja. Yo creo que de burbuja absolutamente nada, porque permite a las compañías
trabajar muy bien. No se trata de simplemente, tengo un podcast porque tengo un podcast. No, oye, vamos a trabajarlo bien, vamos a ver cómo lo enfocamos, un concepto y que aporte, que al final lo escuches y que la gente se quede con ello. Cada vez hay más empresas que quieren tener su propio podcast para dar a conocer sus actividades, hablar de los temas de su sector, pero eso hay que hacerlo con profesionalidad y hay que hacerlo también aplicando, digamos, conocimientos de comunicación, ¿no? No cualquiera hace un podcast con un cable, un ordenador y una lata de no sé qué, ¿no? Al final hay que hacerlo bien y tiene que sonar bien, creo que es importante. Bueno, hablamos de esa huella digital, pero en sentido contrario, que a veces no reparamos en ello, ¿no? Cuando todo lo que nosotros, sobre todo la gente más joven, deja en las redes sociales, fotografías, experiencias, etcétera, eso está ahí también. Y muchas compañías, cada vez más, cuando van a contratar a alguien, pues se han metido en el mundo digital y han dicho, bueno, este señor o esta señora, ¿quién es? ¿Qué tiene? En fin, todo eso cada vez es más importante. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que se sube a redes sociales, ¿no? Eso creo que es un consejo sobre todo para aquellos más jóvenes que nos escuchan. Sí, bueno, lo vemos yo creo en el día a día en medios de a veces un futbolista ficha por un equipo y tuiteó hace 5 años que está a favor de otro. Claro. Pues imaginaos en una esfera empresarial que alguien ha publicado alguna barbaridad. Ahí yo creo que hay que tener bastante cuidado con lo que se publica, que esto es como cuando juegas a las cartas y te dicen carta en la mesa presa, pues casi que cuando publicas algo en redes sociales ahí se queda, a veces incluso aunque hasta cuando lo borras, se queda indexado en algún buscador o en alguna herramienta. Entonces hay que pensar mucho antes de publicar las consecuencias que puede tener. Yo el consejo que les daría a los jóvenes, cuidado, que tienes toda una vida por delante, lo que puede pasar con ese contenido. De hecho, llevó a un ministro a durar bastante poco en el cargo precisamente por la huella digital que tenía y por tweets antiguos. Entonces, bueno, desde luego que puede tener un peso importante y que hay que tenerlo en cuenta, que lo que dices ahora no se va a ver con los mismos ojos dentro de 5, 6, 7 años. Sí, no vamos a dar nombres, pero ha habido algún alto cargo gubernamental que el día antes de su nombramiento está borrando tweets como loco, ¿no? Total, sí. Aunque queda la huella. Queda la huella. O sea, siempre se puede saber, se puede conocer lo que, incluso que se ha borrado. Siempre es muy, muy contundente, pero yo diría que casi siempre se puede saber. Al menos ha sido susceptible de que alguien lo haya guardado, porque también... Por eso, sí. Hay veces que aunque un tuit dure segundos ya hay alguien que le saca una captura de pantalla. Y ya estás sentenciado. Qué barbaridad. Bueno, Google. Y luego el heraldo de presentación de cualquier empresa, de cualquier compañía, en su página web. O sea, nosotros acudimos a Google para saber cómo es el hotel, el restaurante, el vehículo, la universidad, pero evidentemente cuando quieres hablar de una empresa, de una compañía, de una marca, te metes en su página web a ver qué ofrece, ¿no? Sí, al final es una ventana al mundo de lo que es la compañía, de lo que ofrece. Una página web, bueno, pues que no sea atractiva, por ejemplo, pues te está diciendo muchas cosas. Y al revés, también. Oye, una página web atractiva que te está sintetizando la información, que dice muy bien, pues le está diciendo al usuario, oye, pues esta empresa, uno, le gusta la estética, le gusta dar los mensajes claros, etcétera. Entonces ahí es importante trabajar todo, tanto la parte de contenido, la parte visual y la parte de experiencia de usuario, que se vea bien tanto en móvil como en un iPad, como en cualquier dispositivo. Y que encuentres fácil la información que estás buscando, porque creo que a veces, sobre todo en el ámbito corporativo, se hacen webs que dices, quiero meter aquí todo el contenido, pero a veces se hacen webs muy farragosas. A veces que es mejor centrar el tiro, oye, ¿qué es lo que busca mi público? Y se lo voy a dar fácil. Creo que la palabra es fácil, que tú casi sin darte cuenta llegues al contenido. Y eso es fundamental. Y por eso está muy bien. O sea, creo que está. Que sea bonita es importante. El diseño es importante y el contenido también. Porque ¿no? aparte el diseño, que sea intuitivo, el diseño no es solo bonito, el diseño tiene que estar orientado a unos objetivos, tiene que estar orientado primero, obviamente, a posicionar a la marca y a trabajar la marca, pero también a que sea útil la página. Y eso se trabaja desde las dos. Sí, yo creo que lo importante a la hora de hacer una página web es de pensar lo primero quién la va a ver y qué está buscando, que es lo que decía Manu, y a partir de ahí, bueno, pues va todo. Va el contenido, la disposición del mismo. Hay veces que, oye, vamos a meter todo y esto también, esto lo otro. Le interesa de verdad al usuario que va a visitar la página. Esto probablemente ya lo sepa, esto no le interese. Vayamos a lo verdaderamente importante. Sí, sobre todo que empezar un proyecto web no se puede empezar ya, ¡hala!, ¿qué voy a poner? No, vamos a ver primero, ¿quién es tu público? También nos gusta siempre hacer, oye, benchmark, ¿qué hay por ahí? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué hace la competencia? ¿Qué hacen otras? Pero no solo la competencia, sino también a veces mirar un poco más allá. Oye, podemos mirar qué hacen compañías similares en otros países, que a lo mejor, pues oye, hay también o de otros sectores similares. Y de ahí, pues trabajar muy bien eso y con el público
y desde ahí trabajar como la parte de más de qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Vamos a meternos en las redes sociales. Mucha gente dice, bueno, las redes sociales hablamos así, digamos, en conjunto, pero vamos a particularizar y a ver cómo es cada una y qué papel juega, ¿no? ¿Cómo se gestionan en general las redes sociales? ¿Hay algunos principios básicos, digamos, para afrontar la gestión de una compañía, de la reputación de una empresa en redes sociales? Bueno, lo primero que hay que tener muchísima atención y muchísimo control de las mismas. Por muchas cosas, por la inmediatez, que aquí es las prisas con las redes sociales no nos pueden y al final la inmediatez pues conlleva errores. Entonces ahí creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y los mensajes que se dan. Y luego el control, que es lo que decía, que es cualquier persona te puede contestar, puede nombrar a tu empresa, entonces también hay que controlar bien lo que se dice, escuchar bien. Bueno, pues yo diría que con esos dos factores jugamos y estamos en redes sociales, obviamente dentro de una estrategia que siempre confeccionamos a medida y depende del cliente. Y la pregunta es, ¿hay que estar en todas o depende de cada cliente? Hay que decir, usted vaya aquí mejor que aquí y aquí y no en esta otra. Bueno, ¿en qué redes sociales? No lo decide la compañía, lo decide la gente. Quiero decir, hay mucha gente que dice, yo no estoy en redes sociales. No. Tú no tienes cuenta, pero seguramente estén hablando de ti en esas redes sociales. Entonces yo creo que aquí... Incluso a tu pesar. Incluso a tu pesar. Probablemente. No, yo es que no estoy en redes. Tú estás en redes y te están poniendo verde todos los días. Lo que no tienes es con qué defenderte. O sea que... Y sobre si hay que estar en todas, no hay que tener presencia completa en todas. Tienes que ver cuál es tu público, qué vas a poder atender y, oye, centrarte en aquellos canales que vas a poder atender y no hay que estar siempre en todas. Oye, hay compañías que tienen distintos públicos y tienen público a lo mejor que pueda estar en LinkedIn y tienen público en TikTok, pues tiene sentido que cubran un abanico más amplio. ¿Esto significa que todas las compañías tienen que estar en todo? Absolutamente no. Hay que centrar el tiro, sobre todo porque al final no hay recursos ilimitados, sino que, oye, hay que ser capaces de estructurar y de estar donde estés, está bien, no estés por estar. Yo ahí diría que, pues oye, pensemos, tú que eres un hombre de medios, Antonio, pues y estar en una red social que no tienes que estar es como si una compañía hipercorporativa que nada tiene que ver con el periodismo deportivo aparece de repente en el market y dices, no sabes muy bien por qué. Pues lo mismo es en una red social que no está tu target y que no aporta nada. Tiene que haber coherencia, bien. Efectivamente. Habrá alguna que sí que tenga que estar en todas las redes sociales. Pues vamos a pasar revista rápidamente a las redes sociales, porque también la gente aquí intentamos hacer pedagogía, ¿no? Divulgación, y que siempre, oye, no es lo mismo una que otra. Bueno, Twitter, que es, digamos, la más conocida, la que ha sido pues más influyente. Ahora fíjate tú con todo el cuestionamiento que está planteando con Elon Musk, que si compra o no compra la compañía, la variación de la acción. Pero bueno, Twitter, ¿cómo la definimos y qué recomendaríamos a las empresas? Para mí Twitter es una fantástica herramienta de información en tiempo real. Al final, cuando hacemos, por ejemplo, informes de escucha, siempre es la red social que gana por goleada a nivel de conversación. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de la red, que constantemente está sacando información. Trending topics, que si un político ha hecho tal, que si un entrenador de fútbol ha hecho cual. Entonces ahí la compañía que tenga que estar, pues tendrá sentido si tiene un volumen de información y si tiene algo interesante que contar constantemente. Si yo no tengo un volumen de información constante, pues a lo mejor no tiene sentido que estés. Y sobre todo también Twitter tiene una parte para mí interesante, que es la conexión con la agenda pública. Al final hay otras redes como Facebook, Instagram, que tienen más usuarios, pero realmente el perfil y lo que se trata en ellos no está tan vinculado con la agenda pública. Por eso es importante en todos los ámbitos, en el ámbito de los asuntos públicos, la comunicación corporativa que tenemos allí. Tenemos a los políticos, tenemos a los periodistas, tenemos a las compañías, tenemos a las instituciones. Al final creo que es un ecosistema muy interesante, de que al final pues se genera mucha interacción entre ellos. De hecho, incluso para los medios de comunicación, ¿cuántas noticias? La fuente es un tuit. Bueno, sí. Donald Trump había que seguirlo a golpe de tuit. Totalmente, sí. Era su forma de comunicarse y de anunciar lo que iba a hacer en la Casa Blanca. Sí, y equipos de fútbol, ministerios y demás. Cada vez es más el tuit como primera fuente de información. O sea que... Vamos con otra, con Facebook. ¿En qué momento está ahora? Transformación en Meta. Pero bueno, Facebook, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, Facebook, ¿y qué papel tiene? Es la red social más madura ahora mismo de las que hay, la que más usuarios tiene en el mundo, que eso no se nos puede olvidar. Es cierto que a lo mejor hay quien piense que está en decadencia, pero hay que ver dónde está en decadencia. En la edad adulta no está en decadencia. Ahí hay muchísima gente que sigue teniendo Facebook, que sigue estando
siendo activo. Entonces, bueno, por ejemplo, a la hora de hacer estrategias de comunicación digital, pues dependiendo un poco del papel que tenga la empresa, puede ser interesante Facebook. Así que yo creo que... Y sobre todo que a mucha gente dice Facebook está muerto. No está muerto, No. para nada. Sigue siendo la red social con más usuarios. Y a veces, desde muchos ámbitos de la comunicación, tenemos esta ceguera de marketing que se llama de solamente ver lo que tú usas. Pero es que hay mucha gente que utiliza Facebook. Hablaba Cecilio, oye, pues a lo mejor hay perfiles de población un poco más senior que son usuarios muy importantes de Facebook y tiene un poder de influencia también interesante. Sí, incluso en otros países, si vamos más allá de nuestras fronteras, que a veces nos quedamos muy en lo local, ahora es cierto que se habla mucho de Instagram, pero más allá de nuestras fronteras, Facebook sigue siendo muy utilizada en muchos países. Entonces, bueno, pues hay que ver dónde está la compañía que quiere tener redes y a lo mejor le puede interesar Facebook incluso como primera red social. ¿Cómo veis la transformación en Meta y todo lo que tiene que ver con el metaverso y todo lo que viene? Bueno, primero, el metaverso no existe. Así de claro, Así de no claro. existe. Serán los metaversos. Igual que no decimos la red social, hay muchos metaversos y aquí va a haber una guerra por cuáles son los metaversos que triunfan al final, como las redes sociales. No hay uno solo, hay varios. Al final, el tema este del metaverso para mí es, oye, teníamos una cosa que es la realidad aumentada y la realidad virtual y le estamos metiendo una capa que es la capa social. Al final es esto, oye, que dentro de este espacio virtual se acaba de interactuar y por eso yo digo que son los metaversos porque hay muchos y creo que Meta, la compañía, ha cambiado el nombre con una clara intención de ir allí y ellos ya tienen una ventaja frente a otros, que ellos ya tienen una comunidad, simplemente es cambiarles de cuarto, por así decirlo, cambiarles de sala. Te contaré, Cecilio, que hay gente que yo conozco que ha comprado terrenos. Sí, yo creo que está presente en este podcast. En el metaverso. Es un terrateniente, Sí, digamos, en el bueno, metaverso. ha ido comprando alguna parcelita, ¿no? Tengo mis parcelitas en el metaverso que os invito a que... Pero ¿qué has pagado por ellas? Claro que he pagado por ellas, sí. Bueno. Y eso luego se revaloriza, se puede volver Eso a... espero. Esa es la idea. Bueno, ya nos lo contarás dentro de algún tiempo. También le decían algunos hace 8 o 10 años, oye, que has comprado un Bitcoin, tú eres loco, que te has gastado 100 euros en un Bitcoin. Ahora, pues a lo mejor no estaba tan loco. Mientras no compré Luna, la cosa ha ido bien, entonces. Bueno, LinkedIn. Bueno, en LinkedIn para mí es influencia corporativa. Ya está, quizá... La red, digamos, más de totalmente empresarial, de trabajo, ¿no? Empezó como una red de búsqueda de empleo, Perfil prácticamente. profesional. Oye, cuelgo mi currículum, busco trabajo y ya está. Y ahora el nivel de debate, por decirlo de alguna manera, de conversación que hay en la red, bueno, es súper interesante, que de todos los sectores prácticamente se está hablando, generando diferentes opiniones. La verdad que para nosotros es una red que es oro, por decirlo de alguna manera, porque te permite, pues hacer una estrategia con muchos mensajes y aquí sí que no es como en Twitter que si no publicas todos los días estás muerto, no. Aquí es más afinar con lo que quieres decir y llegar al público que quieres llegar. Sí, aparte, trabajarlo desde dos puntos de vista. Por una parte, las páginas corporativas, que son muy importantes, porque al final es el posicionamiento de la empresa, pero también desde los perfiles directivos. Esto es, oye, cómo comunican los CEOs, los directivos dentro de LinkedIn, que también trabajamos de la mano con ellos, oye, en ayudarles y en acompañarles. Desde, oye, pues, deberías ir por aquí hasta ya una ayuda mucho más activa, pues incluso la generación de los contenidos, siempre de la mano y siempre entendiendo que al final tiene que tener ese toque personal. No puede parecer que lo ha escrito un robot o un... 100%. Yo voy más allá, Manu, que creo que todos los empleados de una compañía al final son embajadores de la marca y en LinkedIn están todos. O sea, que al final por ejemplo, Antonio, Manu, que ponéis que trabajáis en Cream, pues todo lo que digáis en LinkedIn pues puede ser asociado indirectamente a Cream, ¿no? Pues esto le pasa a todas las compañías. Entonces, ahí también trabajamos con estrategias, embajadores de marca. Es cierto que muchas veces pensamos en el directivo porque es la punta de lanza, pero importa mucho lo que es la base, lo que es toda la compañía y los empleados. Porque aparte, hay un reto importante a día de hoy que es todo el tema del reclutamiento y de conseguir y mantener el talento. Y para ello LinkedIn también es una red fundamental. No solo por lo que tú pongas en tu página de LinkedIn, en tu página corporativa, sino también
lo que dice la gente, como bien decía Ceci. Oye, al final se nota, tú ves cuando una gente está hablando de una compañía con cariño, con pasión, y eso, si tú estás buscando empleo y dices, oye, pues estás dudando entre dos compañías, seguramente te puedes decantar por ella. Bueno, la eclosión de Instagram, ¿no? Hace unos años, no demasiados, era una red para subir fotografías, básicamente, y ahora no hay negocio, sobre todo aquellos que están más dirigidos al público, que no esté en Instagram. Bueno, sí, ahora mismo es la red social, cuando una marca piensa en redes sociales, es la primera que piensa, porque a nivel de tiempo activo diría que es la que más tiempo activo se lleva. Ahí es ver lo que decíamos antes, si tiene sentido o no, porque es una red meramente visual. O sea, el contenido audiovisual prima por encima de todo. Son fotos, vídeos, reels, stories, todos los nuevos formatos que van sacando que entran por los ojos. La verdad que también te permite jugar de una manera con el usuario, de darle formatos interactivos, desde quiz hasta otro tipo de contenidos, y está muy bien. Pero bueno, se relaciona quizá más a lo mejor con ocio, con incluso temas didácticos y demás. Y a lo mejor temas corporativos se pueden explotar más, pero a lo mejor no como primera red social, sino como un muy buen complemento. Oye, es una ventana visual a la compañía. Sobre todo para empresas B2C, ¿no? Bueno, pero también en empresas sí. B2B y en otras empresas más de ámbito corporativo también se puede contar. Lo único que hay que adaptar las cosas a la plataforma. Por ejemplo, los resultados económicos de una compañía se cuentan en Instagram y se pueden contar en Instagram, pero no se pueden contar igual que lo cuentas en LinkedIn, sino que hay que utilizar también las narrativas visuales y ser capaz de darlo adaptándote al soporte. Bueno, y luego muy curioso lo de TikTok, ¿no? Al final, que eran chicas bailando hace nada, adolescentes, así es como empezó TikTok, sus primeros pasos, y ahora pues hay muchos bancos, muchas empresas, muchas marcas financieras importantes que están y que quieren estar en TikTok. Sí, la gran pregunta es... Que conecta sí. Con los más jóvenes, entiendo. 100%. ¿No? O sea, aquí sí que es cierto que en TikTok, fíjate, Antonio, que es raro, porque hay dos grupos de población, que hay muchos, que son los más jóvenes. Luego hay un grupo que son los millennials, que no hay tantos, y luego más la siguiente generación, que están muchos que entiendo que son los padres de esos jóvenes que se han metido mitad para controlar, mitad para jugar. Pero bueno, es cierto que la pandemia fue una explosión para TikTok, y a partir de ahí muchas empresas han dicho, oye, tengo que estar, ¿cómo puedo estar? La gran pregunta es lo que decíamos antes, oye, primero hazte la pregunta de si tiene sentido, si tu target está ahí, y después, a partir de ahí, lo que decía Manu antes con los resultados, mira la forma que tienes de llegar. No puedes publicar lo mismo en LinkedIn que en TikTok porque no le va a interesar al usuario de esa manera. Entonces tienes que adaptar el contenido, el mensaje a los formatos que hay. Sí, sobre todo que además TikTok tiene una cosa que creo que una diferencia importante con Instagram es que se ha quitado del medio el postureo y la naturalidad gana. Entonces, a nivel corporativo es importante, oye, que salgan las personas, oye, ¿quién está detrás? O sea, no puedes hacer, puedes, pero no es lo habitual, oye, un vídeo a lo mejor que puedes utilizar más corporativo, con imágenes de recursos, tal. Sí, pero no es el lenguaje de TikTok, entonces va a ser difícil que allí des un paso extra. ¿Hay nuevas redes sociales que están en este momento diseñándose? Bueno, yo creo que hay muchas redes sociales que a lo mejor no las tenemos archivadas como red social, pero son de facto redes sociales, incluso tienen muchas oportunidades para las marcas. Por ejemplo, Strava es una red social que está centrada en los deportistas, que es donde cuelgan las carreras que han hecho en bicicleta, corriendo. Yo lo digo porque a mí me gusta correr y la utilizo. Ya hay marcas que se están metiendo, están diciendo, yo voy a hacer un reto, que si sumamos entre todos tantos kilómetros voy a hacer una cosa. Metiéndose en este tipo de plataformas, que yo creo que también ahí hay muchas oportunidades en los nichos si tu público está ahí. Pongo este caso de Strava, pero hay otros montones de pequeños verticales donde pueden estar. Sí, yo creo que hay mucha pequeña red social por grupo de interés y ahí es interesante ver según el público al que te dirijas. Hablamos de Telegram, tú lo has dicho antes, Cecilio. WhatsApp son canales de comunicación, no son redes sociales como tal, ¿no? Sí, hay veces que un poco decimos que Telegram, WhatsApp, incluso hay gente que dice YouTube, que son redes sociales, porque lo metemos ya en un mismo saco. Son plataformas digitales, unas son de mensajería, como pueden ser Telegram o WhatsApp, YouTube es de vídeo, pero bueno, son igual de útiles también a la hora de plantear una estrategia. Lo único, como bien decíamos antes, ¿qué es lo que quieres hacer? WhatsApp tiene unas características muy concretas que a lo mejor para un tema de atención al cliente pues es muy interesante por una compañía de consumo. Telegram, ya hemos visto que para grandes grupos de difusión de mensajes se está
convirtiendo en una red, bueno, súper interesante, porque se está moviendo el resto de información que hay en otras redes sociales. Entonces, bueno, es ver cada una y el momento, pero bueno. Sí, sobre todo también, por ejemplo, una red como Telegram, no se trata de que estés en Telegram, pero creo que es importante que las marcas sepan qué se habla sobre ellas en Telegram. Lo hemos visto con muchas marcas que de repente, oye, pues hay grupos abiertos de temas como, por ejemplo, la actividad sindical o de empleados. Oye, pues viene muy bien saber de qué están hablando a nivel compañía y saber cuál es, porque también es parte de tu huella digital en el sentido más amplio, que se habla sobre ti, y ahí también es interesante y que cada vez tiene más. Creo que Telegram es como la gran desconocida en el sentido de que no tiene tanto volumen de usuarios, la gente no lo asocia, pero tiene un poder importante que llega al móvil de muchísima gente. Entonces están los grupos en los que la gente se puede unir de manera abierta. Hay grupos que tienen un montón de usuarios, por ejemplo, pues temas como en la guerra de Ucrania, pues hay grupos que tú puedes seguir y la gente desde Ucrania va mandando sus vídeos en tiempo real y tal, que es una fuente de información a veces interesante también. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Bueno, pues permitidme, vamos ahora a Barcelona. Vamos a hablar con nuestro director del área digital en Cataluña, en Barcelona, que es Oriol Martí. Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues aquí, hablando de lo que hacéis habitualmente en CREAP, trabajando en el entorno digital, en páginas web, en redes sociales, estamos haciendo un repaso de cuál es un poco la realidad en este momento del entorno digital en las empresas y me gustaría conocer también tu opinión. ¿Qué importancia le das al trabajo que se desarrolla desde una consultora como CREAP como valor añadido para las compañías? Pues la verdad que es un trabajo muy importante, muy relevante. Creo que al final la tendencia que tiene el mercado es cada vez a digitalizar más los procesos, los servicios, la manera en que tiene el consumidor de consumir estos productos o servicios nos lleva a que realmente nuestro trabajo sea bastante imprescindible, ¿no? Un poquito con la pandemia este trabajo se ha ido acelerando y creo que al final es muy relevante, ¿no? El trabajo que estamos desempeñando nosotros, ayudando a compañías y marcas a posicionarse en este entorno digital que es una realidad desde hace años, pero ahora mismo creo que ya hay una necesidad, ¿no? La pandemia nos empujó a virar un poco la estrategia hacia allí y muchos de nuestros clientes pues ya están inmersos en esta digitalización o en esta comunicación digital que al final es un poco donde está cada vez más nuestra audiencia, ¿no? O la audiencia de las marcas. Cuéntanos cómo es el equipo de CREAP Digital en Barcelona. Pues el equipo es fantástico. La verdad es que yo estoy extremadamente contento del equipo que tenemos actualmente. Siempre lo digo. La verdad es que los compañeros hay muchísimo buen rollo, se trabaja muy bien. Yo siempre he sido partidario de tener feeling cuando trabajo con el equipo. Entendemos que todo el mundo puede aportar, independientemente del perfil que haya y de la experiencia que tenga. Al final, todos somos personas y podemos aportar muchísimas cosas al trabajo diario, ¿no? La visión de todos siempre es totalmente bienvenida. Y tenemos distintos perfiles, de distintas visiones y eso al final enriquece el trabajo diario. Sí, esta es una pregunta para los tres, ya que están aquí Manu y Ceci también. ¿Cómo trabajáis los equipos? Empieza tú si quieres, Oriol. Nos cuentas cómo trabajáis desde Barcelona con el equipo de Madrid, porque hay proyectos conjuntos que evidentemente pues, requieren de una conexión y una comunicación permanente. Claro, al final nosotros trabajamos de una manera, como tú has dicho, muy transversal. Somos un equipo integrado y ahora más que nunca al final pues da un poco igual dónde esté la persona. El equipo es totalmente transversal, nos integramos muchísimo y esa es la idea, ¿no? Enriquecerse un poco de las visiones de cada uno, independientemente si está en Barcelona o en Madrid. Pues es un trabajo totalmente coordinado, se hace de manera online, en el caso que sea Barcelona-Madrid, y a partir de ahí, pues también pues
si tenemos que viajar a Madrid o el equipo de Madrid tiene que viajar a Barcelona, pues no hay ningún problema. O sea, lógicamente, creo que es dentro de la naturalidad del día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que la palabra sería coordinación absoluta, o sea, que es cierto que unos estamos en un sitio y otros en otros, pero al final gracias a herramientas como Teams, etcétera, bueno, pues estamos en constante comunicación. Hay veces que hablo incluso más con Uriol o gente del equipo de Barcelona con los propios de Madrid, o sea, que es así. A veces a mí se me olvida dónde están y yo creo que nos complementamos muy bien, que como bien decía Uriol, tenemos la suerte de también tener un equipo muy rico en Barcelona, con perfiles pues, muy diversos, que cada uno aporta un área de especialización y cuando allí ellos no tienen, porque es cierto que son más pequeños, se complementan con la gente de Madrid y cuando aquí necesitamos a alguien de Barcelona, pues también podemos contar con ellos. Así que yo diría que coordinación absoluta. Sí, da igual donde esté la persona sentada. Además, oye, como tenemos también algunos días que teletrabajamos, da igual que se teletrabaje desde... Se han roto barreras ya. Total, sí, totalmente. sí. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso está... Pero creo que a pesar de que soy defensor del teletrabajo, creo que viene bien también el tener una presencia fuerte en el ámbito digital como tenemos en Barcelona, porque, oye, pues también muchas veces tienes que ir a visitar al cliente, tal. Tener un equipo sólido y potente allí creo que también es una ventaja diferencial. Uriol, ¿cuáles tú que son los retos en este momento que tenéis los especialistas en comunicación digital? ¿Cuáles serían ahora mismo, digamos, a tu juicio, los hitos que hay que afrontar en un futuro más o menos inmediato? Bueno, los retos son muchísimos y la verdad es que son amplios, ¿no? Al final yo creo que la demanda del cliente, de la marca o de la compañía cada vez es mayor a nivel de comunicación digital. Al final, pues, digital implica un canal, no es más allá de una visión 360 que tenemos dentro de CREAP, es un canal más. Son distintos canales dentro del digital, digamos. Y yo creo que los retos pues, son muchísimos a nivel de posicionamiento, ayudarles a visibilidad, ¿no? Cada vez hay muchos más players, los consumidores están consumiendo en digital, las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte a nivel de consumo de información, de productos digitales y eso al final hace que las empresas tengan una gran necesidad de poder atraer a este público, ¿no? Más allá de los demás targets, creo que los retos sobre todo están en poder tener visibilidad, ¿no? Notoriedad en frente de la competencia, que al final hay muchísima competencia y creo que nosotros, pues en ese sentido, el reto que tenemos es seguir ayudándolos a que puedan tener esa visibilidad que actualmente está muy reñida, ¿no? Muy competida. Ya para terminar, os preguntaría también a los tres qué perfiles se van a demandar en el futuro dentro del campo de la comunicación digital. Bueno, es complicado acertar porque aquí hablamos de metaversos que no sabemos qué va a ser de ellos, bueno, hay que estar expectante y demás, pero yo diría que en línea con lo que decía Uriol en la última pregunta, el perfil que tenga que venir va a tener que ser creativo, sin duda, porque al final el consumidor de redes sociales cada vez es más maduro y al final está exigiendo más a cada compañía, a cada red social. Por lo tanto, si con un tuit ya no vale, tienes que entretener casi al usuario, adaptar el mensaje y que sea una forma bastante atractiva para mostrarlo. Entonces, diría que no sé cómo será, pero creatividad va a tener que tener. Yo creo que hay también algunos temas. Por una parte va a haber más especialización y a lo mejor perfiles, por ejemplo, más especializados en temas como los datos, gente que se lleve bien ya no con el Excel, sino con los siguientes niveles de procesamiento de datos, porque al final el mundo digital genera mucho dato, hay que saber procesarlo. Big data. Exactamente, big o smart o como lo queramos llamar, pero data al fin y al cabo. Muchos datos. Les puede decir en castellano también, que a veces en digital tenemos un tema que nos gusta decir todo en inglés. Porque al final queda mejor, pero bueno, son datos. Sois muy chics. Y luego alineado con el tema de la creatividad, pero también con mucho sentido. Creo que es importante que sean perfiles que sean capaces de conocer bien las realidades, todas las aristas que tiene una comunicación, una compañía, y adaptar los mensajes. No se trata de la creatividad por la creatividad, sino la creatividad bien orientada a los objetivos de la compañía. ¿Y tú, Uriol, cómo lo ves? Pues lo veo básicamente bastante parecido a mis compañeros, ¿no? Al final creo que perfiles especialistas pues, van a seguir siendo muy importantes o incluso más. Creo que ahora mismo
es bastante complicado saber los perfiles que vamos a tener de aquí a 5 años. Creo que pueden cambiar muchísimo, por ejemplo, pero sí que es verdad que yo creo que tendrá esas dos partes, ¿no? La parte más especialización y la parte más de perfiles que puedan entender de manera global también los clientes, ¿no? Creo que es muy importante que, aparte de esos perfiles especialistas, hayan perfiles que puedan entender totalmente el negocio desde todas las visiones. Muy bien, pues un placer teneros hoy aquí. Hemos hecho una inmersión en el mundo digital, tanto en la realidad de CREAP en digital en Madrid como en Barcelona. Uriol Martí, un placer haber hablado contigo. Mucha suerte. Te dejamos seguir trabajando con tu equipo en Barcelona. Mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Uriol. Y lo mismo, Manu Sánchez, un placer. Igualmente, oye, está muy bien el poder dedicarle un rato a pensar sobre lo que hacemos y hablar sobre ello. Sí, y a comunicar lo que hacéis, ¿no? Exactamente. También es importante. Sí. ¿Qué hacemos en digital, en CREAP? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué servicios ofrecemos a los clientes? Yo creo que eso es interesante también comentarlo y hacer también, como decía, un poco de pedagogía para aquellos que no estén tan metidos, que no sean tan duchos en el mundo digital, en las redes sociales. Así que nada, mucha suerte, gracias. Y gracias también a Cecilio Prado. Muchas gracias a ti, Antonio. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Sí, yo he aprendido mucho, la verdad. Os confesaré que he aprendido mucho y me ha abierto además muchas ventanas para pensar en el futuro. La comunicación, decíamos, hay que plantearla desde el ámbito digital, aparte desde el ámbito, por supuesto, tradicional, online, offline, pero es todo un conjunto que redunda en beneficio primero de los clientes y después de los usuarios. Espero y confío, estoy seguro de que ha sido un podcast, un tiempo de conversación interesante también para todos ustedes que nos han escuchado. Les emplazamos a una nueva edición de Fica Café y les agradecemos, por supuesto, su atención y su interés. Hasta la próxima. Fica Café. Nos une la comunicación.